Este estudiante es demasiado problemático. La maestra le pidió que leyera una frase en inglés, y él en realidad inventó su propio idioma para leer en voz alta. La maestra estaba furiosa. Nunca he enseñado a un estudiante tan malo. Ella lo mandó a pararse en la esquina. Y en un examen de matemáticas, ante una pregunta sencilla como, ¿cuánto es 3 por 9? Él eligió una solución extraña. Pensó en los dos números como planetas, y él era el capitán del universo. Él estaba a cargo de transportar el planeta 3 para encontrarse con el planeta 9. Luego, el planeta 3 chocó demasiado fuerte contra el planeta 9 y lo destruyó, así que el niño llegó a la respuesta, 3 por 9 es igual a 3. El niño estaba seguro de sí mismo. Iba a sacar un 100 en su examen. Sus compañeros le preguntaron cómo le había ido. El niño dijo, con una expresión de suficiencia en el rostro, las preguntas eran demasiado fáciles, pero al final, sacó un 0. ¿Cómo enfrentó el niño a sus padres? Deja que Kate te lo cuente todo. El niño sacó un 0 en su examen. Necesitaba que sus padres firmaran el papel. Tenía miedo de que sus padres lo regañaran, así que se le ocurrió una idea. Llamó a 2 perros y ellos se comieron el papel en ese mismo momento. Cuando regresó, les dijo a sus padres, los perros se comieron mi papel de camino a casa. Le pegaron. El nombre del niño era Ethan. Recogió una pelota para un compañero y la lanzó fuera de la escuela. El compañero se enojó tanto con él que puso a Ethan en una llave de estrangulamiento. Cuando Ethan llegó a casa, vio a los padres de su compañero. Ellos vinieron a la puerta a exigir una compensación. El padre de Ethan ni siquiera preguntó y le dio una bofetada a Ethan en la cara. El mal comportamiento de Ethan era terrible. Tanto los maestros como los padres lo etiquetaron como el peor tipo de niño. La maestra les dijo a los padres de Ethan que él tenía ceros en todas las materias. El director dijo, el niño debe ser retrasado, no tiene nada del coeficiente intelectual de su hermano. Y para empeorar las cosas, el hermano de Ethan era el mejor estudiante de la escuela. Ethan, en cambio, está en 3er grado. Ya ha repetido 2 veces. Ethan incluso hizo que su hermano falsificara una nota de enfermedad y luego se saltó la clase para salir a jugar. El director quería expulsar a Ethan de la escuela. El padre de Ethan estaba furioso. Por muy mal que le fuera a su hijo en la escuela, no podía ser retrasado mental. Como mucho, solo es un mocoso. Así que contactó a un amigo y transfirió a su hijo a un internado, esperando ayudarlo y cambiar su personalidad. Esta es la escuela internado más estricta de la historia. Cualquier estudiante indisciplinado quedaría reducido a la obediencia. Ethan nunca antes había salido de casa. Vio cómo el auto de sus padres se alejaba mientras lágrimas de tristeza corrían por su rostro. Realmente lo habían abandonado. Su madre y su hermano tampoco querían dejar a Ethan, pero por el bien de él, tuvieron que dejarlo ir. Pero lo que los padres de Ethan no sabían era que, aunque no era bueno en matemáticas ni en lengua, era un maestro en el arte. Ethan no necesitaba leer las instrucciones para terminar un rompecabezas de 10.000 piezas. Podía armarlo rápida y precisamente. Cuando estaba en la calle, vio a un niño comiendo una paleta, y luego regresó y la plasmó en una hoja de papel blanco con pintura amarilla y roja y agua, creando un hermoso degradado, y después dibujó a ese niño comiendo la paleta. Cuando Ethan se enteró de que se iría de casa, pintó un dibujo continuo de mano sobre mano. Ethan se estaba alejando poco a poco de sus padres y su hermano, pero el talento de Ethan era desconocido. Solo podía guardar su tristeza muy dentro de sí. En medio de la noche, cuando no había nadie, se escondía en el baño y lloraba. Y cuando terminaba, se lavaba los ojos enrojecidos con agua para que nadie se diera cuenta de que había llorado. Ahora que Ethan estaba sin la protección de sus padres, era cuidadoso en el aula. ¿Crees que este chico es un genio o un tonto? El profesor le pidió a Ethan que explicara un poema. Ethan dijo, lo que vemos y sentimos es verdad, lo que no podemos ver ni sentir, es falso. El profesor estaba tan enojado que casi estalló en llamas. De hecho, Ethan dijo el verdadero significado del poema, pero el profesor pensó que era un estudiante problemático. Instintivamente pensó que Ethan no podía tener la respuesta correcta. Y en la clase de arte, Ethan siempre estaba distraído. El profesor de arte lanzó un trozo de tiza y devolvió a Ethan a la realidad. Luego, el profesor de arte hizo que Ethan extendiera la mano y le pegó 5 veces. La mano de Ethan se hinchó, y el dolor era tan insoportable que unas lágrimas rodaron por su rostro. Pero no lloró en voz alta, porque allí nadie podía proteger a Ethan. Llorar solo haría que Ethan fuera el hazmerreír de sus profesores y compañeros. Así que Ethan se secó las lágrimas y continuó con su clase. Este chico era muy inusual. En la clase de inglés, las palabras ante los ojos de Ethan parecían pequeños hombrecillos danzantes. En la clase de matemáticas, todos los números flotaban lejos. No solo no mejoró sus calificaciones en este internado, sino que también se volvió silencioso e irritable.
Tiró todos sus libros a la basura y lanzó su mochila por la ventana del edificio. Pero todas las materias que veía Ethan se transformaban en arañas que trepaban por su cuello y su escritorio, intentando devorar su cuerpo. Ethan estaba tan asustado que mató a las arañas de un manotazo. Finalmente, el profesor le puso a Ethan un apodo, el rey de la estupidez, hasta que llegó un nuevo profesor de arte. Fue entonces cuando Ethan finalmente salió de su apuro. Este profesor hizo una aparición inicial poco común. Se disfrazó de payaso e hizo 3 volteretas seguidas. Cantó, bailó y tocó la flauta para los estudiantes. Recibió muchos aplausos de los estudiantes. Y el nombre de este profesor era Nick. Su estilo de enseñanza era de otro mundo. En su primer día como profesor, dejó que sus alumnos se desataran. Dibujaron lo que quisieron, pero la hoja de Ethan estaba en blanco y Nick se dio cuenta. Ethan estaba siendo castigado constantemente por los otros profesores, y cuando Ethan vio a Nick, instintivamente se encogió de miedo. Nick notó a este niño especial, así que decidió hacer una visita a su casa para conocer mejor a Ethan. Los padres de Ethan le mostraron a Nick el cuaderno anterior de Ethan. Sin embargo, faltaba un dibujo en el cuaderno. Nick se quedó sorprendido. No se había dado cuenta de que este niño podía dibujar, así que miró otros dibujos de Ethan, y uno de ellos le pareció muy interesante. Desde el frente, los soldados estaban cavando un túnel, y desde atrás, los soldados estaban escapando por el túnel. Ni siquiera un adulto pensaría en una idea así. ¿De verdad existen genios en este mundo? Nick les dijo a los padres de Ethan que Ethan no era un idiota. Es un genio para el dibujo, dijo el padre de Ethan con desdén. No seas ridículo, ¿qué mérito tiene dibujar? Nick abrió el libro de inglés de Ethan. Ethan escribe B en lugar de D y escribe D en lugar de B. Eso es un error de juicio evidente. En otras palabras, Ethan tiene dislexia. Su información visual y auditiva no puede armonizarse. El padre de Ethan no estuvo de acuerdo. Él piensa que a Ethan simplemente no le gusta estudiar. Nick vio que no le creía. Tomó una caja de juguetes. Estaba escrita en japonés. Nick le pidió al padre de Ethan que la leyera en voz alta. El padre de Ethan se enfureció. No sé nada de japonés. Nick no le dio oportunidad de discutir. Eres tan arrogante, y tu actitud es incorrecta. Entonces el padre de Ethan se dio cuenta de algo. Resultó que nunca había entendido a su hijo, ni su comportamiento ni lo que estaba pasando. Solo culpaba a Ethan. Nick dijo, eso es con lo que Ethan está lidiando ahora. Él no puede reconocer el alfabeto. Así que la confianza de Ethan fue destruida y a su vez, él usó su rebeldía para ocultar su incapacidad. Y ahora la rebeldía de Ethan ha desaparecido, incluso ha dejado de pintar. Sabiendo eso, Nick quería ayudar a Ethan a recuperar su confianza. ¿Cómo ayudas a un niño a encontrar confianza? Nick estaba en el aula. Tomen como ejemplo al famoso pintor Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía dislexia. Siempre escribía una frase al revés. Nick apuntó un espejo hacia la pizarra y la frase se volvió normal para Ethan. Los ojos de Ethan se iluminaron al verlo. Encontró algo con lo que se identificaba. De repente, Ethan se dio cuenta de que un tonto podía ser un genio, y fue entonces cuando finalmente sonrió. Al final de la clase, Nick le dijo a Ethan a solas que algún día, él iba a brillar. La confianza de Ethan fue restaurada. En su clase de arte al aire libre, ya no se quedaba mirando al vacío. Tomaba cosas del suelo, como ramitas y hojas, y creaba una rueda de agua flotante. Nick les mostró a sus compañeros de clase, y todos aplaudieron la invención de Ethan. Ethan agachó la cabeza, avergonzado. Nick vio que Ethan estaba ganando cada vez más confianza, así que empezó a enseñarle de forma individual. Nick le enseñó a Ethan a leer palabras en inglés para aumentar su interés por el aprendizaje. ¿Cómo se convierte a un tonto en un genio? Nick escribió las letras del alfabeto en el brazo de Ethan para que pudiera sentir las formas de las letras. Luego usó diferentes colores de agua para diferenciar entre formas de letras similares. Y para sumar y restar números, Nick escribió números positivos y negativos en los escalones y dejó que Ethan saltara arriba y abajo por ellos, como una forma de calcular con precisión la suma y la resta. Cada vez que Ethan mejoraba, Nick jugaba con él a hacer figuras de plastilina. Y, efectivamente, Ethan se enamoró del aprendizaje con este método de enseñanza relacionado con el arte. Ethan se sentía fascinado con cada número y cada palabra. Sus calificaciones en los exámenes mejoraron, pero eso no era todo. Nick había preparado un concurso de dibujo para la escuela y tenía un regalo especial para Ethan. Y justo en ese momento, el padre de Ethan llegó a la escuela para decirle a Nick que sí le importaba a Ethan, y que esperaba que Nick no se hiciera una idea equivocada. Ahora escucha lo que dijo Nick. Había una vez, en las Islas Salomón, que cuando los nativos querían talar un árbol, formaban un círculo alrededor del árbol y lo maldecían en voz alta, y en pocos días, el árbol moría.
El padre de Ethan se sintió muy culpable porque Ethan era el árbol. Ellos eran los padres que convirtieron a Ethan de un genio en un tonto. El padre de Ethan salía de la oficina de Nick cuando de repente vio a Ethan. Ethan miraba el concurso de dibujo en el tablón de anuncios y lo leía palabra por palabra. El padre de Ethan comenzó a sollozar incontrolablemente. Vamos. Y el día del concurso de dibujo, Ethan, quien nunca supo abotonarse la camisa ni atarse los zapatos, se arregló solo. El niño genio va a una competencia de dibujo, se peinó cuidadosamente y llevó sus herramientas de pintura en la espalda. Al amanecer, fue a la orilla del río y miró a lo lejos. Y cuando llegó el momento, fue al concurso. Todos los profesores y estudiantes estaban allí para dibujar al unísono. Ethan no se puso nervioso. Eligió un árbol apartado, sacó los óleos que le había regalado su hermano y se puso a crear su obra maestra. Nick observó a Ethan y también se animó a pintar. Para este concurso, Nick trajo a un juez profesional para elegir al ganador del primer lugar. Ethan pintó rápido y enseguida le entregó su dibujo a Nick. Nick se quedó sorprendido. Era una pintura de Ethan sentado junto al arroyo fuera de la escuela, con árboles, flores, peces y animales saliendo a jugar. Es como una escena de la tierra volviendo a la vida, por eso Ethan fue al río. Y la pintura de Nick era Ethan riendo a carcajadas como un adolescente feliz. Ethan se quedó sorprendido. Sintió en esa pintura la felicidad que tanto anhelaba. El dibujo de Ethan ganó el primer lugar. Cuando los jueces lo anunciaron, el público aplaudió. Ethan se sintió abrumado por el entusiasmo repentino. Tropezó y cayó por las escaleras. Nick acudió de inmediato en ayuda de Ethan y lo llevó al podio. Ethan recibió su primer premio. Esto no solo fue un reconocimiento a la fortaleza de Ethan, sino también una señal de que su vida había dado un giro para mejor. Desde ese momento, Ethan ya no era el rey de la estupidez. Ahora era un artista talentoso, pero Ethan no tomó el premio de inmediato. Se dio la vuelta y se lanzó a los brazos de Nick, porque solo ellos dos sabían lo difícil que había sido para él recibir ese honor. Las dificultades, los golpes, las burlas que Ethan había soportado, casi lo destruyeron. Por suerte, conoció a Nick. Nick vio algo en Ethan. Nunca se rindió con él. Le enseñó con paciencia y dedicación. La confianza de Ethan fue restaurada, así que este honor les pertenece a ambos. Después, el director hizo que el dibujo de Ethan fuera la portada del folleto de la escuela para continuar con este honor. Los padres de Ethan estaban sorprendidos y profundamente agradecidos con Nick. Y al final del día, Ethan estaba en los brazos de Nick. Ethan voló hacia el cielo brillante. Ese es el final de la película. Esta película se llama. Nuestra pregunta para esta ocasión: Ethan tiene 3 pinturas brillantes. ¿Cuál es tu favorita? Comenta 111 por el niño comiendo una paleta. Comenta 222 por el soldado cavando un túnel. Comenta 333 por la pintura de todo reviviendo. En opinión de cada niño tiene sus propios talentos. Incluso el niño más torpe puede brillar. Se dice que los padres son los mejores maestros para sus hijos. La rebeldía de Ethan, en gran medida, fue causada por sus padres. Por suerte, Nick fue un buen maestro y se convirtió en la luz de Ethan, haciendo que Ethan se volviera un niño feliz. Esta es una buena película. K recomienda a todos que vean la original. Bueno, eso es todo por esta entrega. Recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos la próxima vez. Adiós.